Alto, Robert, todos, un abrazo muy sincero. Hoy tenemos al padre Ricardo con nosotros, que José Domingo enseguida nos va a hacer la introducción y qué alegría. Hace 15 días se nos había ido de aquí y yo estaba que ya me iba a dar un derrame cerebral de contar, o un infarto como le dio al padre Pedro, cosa tan seria. Muy Bueno, fuerte. oramos hoy también desde aquí. Iniciemos con la oración de Santo Tomás, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega por ruega por nosotros. Ruega por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de la Paz, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Y a todos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. José Domingo, estamos a su disposición con el Padre Ricardito. Mire qué alegría la que tengo yo esta noche. Estoy tan nervioso. Después del funeral del Padre Pedro, José Sí, Domingo, no, disculpe sí. que me tuve que venir porque no aguanté. Claro, Pero aquí eso me estamos. imaginé. Eso me imaginé. Sí, muy Bueno, difícil. Padre Ricardo, muchísimas gracias. Nos alegra mucho verlo y tenerlo aquí nuevamente. Pues el Padre Ricardo no necesita mucha presentación porque ya es de los nuestros, es un, un excelente fraile y docente aquí de nuestra escuela de teología, que recientemente se ha trasladado aquí de la ciudad de Medellín a Chiquinquirá, que es la ciudad donde está el santuario de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen María, santuario o basílica que los dominicos regentan. Entonces, ahorita el Padre Ricardo está allá con la patrona, nuestra patrona de Colombia. Así que le auguramos muchas bendiciones en esta nueva tarea que el provincial le ha asignado. Y bueno, pero como la virtualidad pues nos permite esto, no lo perdimos, eh, así que podemos seguir contando con él. Él muy amablemente ha querido seguir acompañando la Escuela de Teología desde su nuevo lugar, Chiquinquirá. Eh, Así pues que no, bienvenido para Ricardo, muchas gracias por ofrecernos este curso que será muy bonito de Misterio de Dios Uno y Trino, un curso que todavía no habíamos tenido aquí en nuestra escuela y que ahora vamos a tener la oportunidad de tenerlo de parte de sus clases magistrales. Para Muchas Ricardo, Dios le gracias. pague y bienvenidos a todos a este primer encuentro del curso. Muchísimas gracias, José Domingo Gracias. y Gilbertico. Buenas noches para todas y para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio, pues. Eh, Vamos a compartir durante este curso nuestra experiencia de Dios Trinitario, más que unos saberes que son fundamentales, unos conceptos, los trabajaremos, claro está, es necesario tener presente que la vida trinitaria es una experiencia que nosotros llevamos desde nuestro bautismo. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido hechos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, por el Hijo unigénito de Dios y en el poder del Espíritu Santo que se nos ha consagrado. Entonces, este misterio que a veces se nos parece tan insondable y sigue siendo insondable, es una experiencia de vida y de misión, de realidad en nuestra existencia cristiana y también en nuestra existencia humana, como lo vamos a meditar en estos días. Yo quisiera iniciar con una frase que me parece muy interesante del Catecismo de la Iglesia Católica, y es que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio
central y fundamental de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios mismo. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La Trinidad es la fuente de los demás misterios de la fe que conocemos por revelación, porque Dios se ha revelado, se ha manifestado desde la creación y luego a través de los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, los grandes orantes de la Biblia, las mujeres también, como Ruth, Esther y demás grandes mujeres de la Biblia. Dios se ha ido revelando, pero sabemos que esa plenitud de la revelación llegó en el Señor Jesucristo, quien será el que nos hace comprender plenamente todo ese misterio de Dios, su paternidad y todo su proyecto de amor en favor de la humanidad. Toda la historia de la salvación, mire qué interesante, pues es el camino y los medios que Dios ha ido utilizando para revelarse, para revelar su identidad a los creyentes y a la humanidad entera. La revelación desde la creación nos va mostrando esa realidad. Recordemos en Génesis, cuando el relato de la creación, en el capítulo 1, no existía nada, ¿cierto? Estaba la nada y Dios crea todo. ¿Por qué? Por su palabra, ¿no? ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús, su Hijo eterno, consubstancial al Padre, que ha estado desde siempre con Él. Y se nos dice, y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, una presencia trinitaria en la creación. Pero también recordemos que habrá una presencia trinitaria, pues, en toda la historia de la salvación. Dios, por su infinito amor, planea salvar al hombre que ha desobedecido, que se ha alejado de él, y envía a su Hijo Jesucristo. Prometió un Mesías, un Salvador. Guió a su pueblo a través de profetas, de reyes, de sabios, con la sabiduría del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento, para luego llegar a esa plenitud de revelación que sabemos desde la encarnación, ¿cierto? Dios, en su infinita bondad por la humanidad y cumpliendo su promesa de un Salvador definitivo, envía a su Hijo a que se encarne en el seno de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y la misión de Jesús, recordemos, va a ser una misión que Dios le encarga en el bautismo del Jordán, ¿no? Dios revela a su Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En otro pasaje dirá, escúchenlo. Y Juan el Bautista dará testimonio de que ve al Espíritu Santo en forma de paloma posarse sobre Jesús. Son etapas en las cuales se nos va presentando esa realidad trinitaria en la historia de la salvación y en la revelación misma que Dios va haciendo. Jesús en su predicación les decía a sus discípulos, el Padre y yo somos uno, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y voy al Padre y enviaremos al Espíritu Santo, ¿no? Al Paráclito. Se hace una promesa. ¿Para qué? Para que siga guiando la vida de los discípulos, la vida de la iglesia, llevando a plenitud, pues esa obra que el Señor había instaurado ya a la plenitud en el corazón de cada ser humano, de cada comunidad eclesial. Y hacia el final de los tiempos, el retorno del hombre a Dios en el Apocalipsis, pues, y en la misma revelación en los evangelios, será por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, hacia el Padre Celestial. Nuestra vida sacramental es una vida, como lo veíamos en el curso anterior, trinitaria. Todos los sacramentos, en todos los sacramentos está el Padre, el Hijo
el Espíritu Santo. Empecemos por el bautismo, ¿no? Como ejemplo. El bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando al final del Evangelio de Marcos, Jesús va ascendiendo al cielo y les deja a los discípulos la misión de ir a predicar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios, bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el vínculo de unión de la fe, el inicio del camino de seguimiento de Jesús, que es la vida cristiana, pero que se hace en el nombre de la Trinidad. La Eucaristía es el sacrificio de alabanza más grande que le ofrecemos a Dios por Cristo en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Jesús se ofrece, la acción de gracias al Padre, sacrificio de reconciliación, de santificación, de renovación del ser humano, de la iglesia y de la humanidad, con la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos, la palabra ha sido inspirada por Dios, por la acción del Espíritu Santo, esa palabra creadora, renovadora, salvadora, que es Jesús. Cuando el sacerdote consagra, pues invoca a Dios Padre y a Dios Hijo y le pide que por el Espíritu Santo santifique esas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto? Y al final hay algo muy bonito, ¿no? En la elevación, esta epíclesis que decimos nosotros, por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es la consolidación de ese sacramento, ¿cierto? De alabanza por Cristo, en Cristo, con Cristo, por la acción del Espíritu Santo a Dios Padre. Miren, es una realidad muy interesante en nuestra vida cotidiana la Trinidad. Ciertamente, en nuestras expresiones de religiosidad y a veces de espiritualidad, en muchas ocasiones olvidamos esta relación trinitaria. Y hay algunas corrientes espirituales que a lo largo de la historia de la Iglesia se han centrado solo en el Espíritu Santo o solo en Jesucristo, ¿cierto? O en el Padre, ¿no? O únicamente en Dios Padre. Pues bien, hoy la teología, o desde hace muchos años, ha recuperado esa tradición de una fe, de una vivencia cristiana trinitaria. Esta realidad trinitaria no es novedosa en la Iglesia, desde los primeros siglos, como lo veremos en este curso con los santos padres, sucesores de los apóstoles, de los grandes pues, maestros en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín escribió el Tratado de la Trinidad, que es muy profundo, muy bello y muy actual, ¿no? A veces creemos que porque son libros que llevan 1500 años, pues ya no tienen vigencia. La teología ha estado fundamentada sobre ese magisterio de los apóstoles y de los santos padres. Igual lo hará Tomás de Aquino en el siglo XIV, San Buenaventura también, que van a contribuir a este desarrollo teológico en torno a la Trinidad, pero en varios aspectos, no solo la caracterización o la síntesis, sino el contenido espiritual de esa teología, porque el misterio de la Trinidad es para vivirse, para permitir que transforme nuestras vidas. Hay una santa que yo quiero mucho, Carmelita Descalza, Santa Isabel de la Trinidad, que fue contemporánea de Santa Teresita del Niño Jesús. De hecho, ellas tenían comunicación epistolar, se escribían y se animaban una a otra en el camino de santidad. Y son tan profundos, tan sencillos, pero tan profundos los escritos de Isabel de la Trinidad. Yo les recomiendo, en internet se pueden encontrar algunos de los textos de ella y también la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado la colección
de Isabel de la Trinidad o las obras o cartas de Isabel de la Trinidad. Es una experiencia teológica y mística que transforma el corazón, que se expresa en la vida, en el apostolado, en la misión, en la realidad de la familia, porque Dios impregna todo. Muy bien, quisiera yo recomendarles de una manera especial a ustedes para este curso, a manera de consulta en sus momentos pues de estudio, de inquietud. Recuerden que nosotros en el año 2000 celebramos el jubileo, ¿cierto? Los 2000 años del nacimiento de Jesús. Y previo a ese jubileo hubo 3 años de preparación. Recuerdan ustedes que uno se dedicó al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. Y la conferencia episcopal publicó unos documentos muy buenos, muy sencillos de comprender. En algunas casas religiosas se encuentran, en bibliotecas cristianas, en bibliotecas católicas pues también. Pero hay un libro que es muy interesante, se llama Creo en la Santísima Trinidad. Creo en la Santísima Trinidad. Ahí está, tiene como portada el cuadro, la pintura de André Rublev, el ruso, de 1300 tal vez, del siglo XIII, que basado en el encuentro de Abraham con los ángeles, pues muestra esa relación trinitaria, ¿no? De tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en comunión, en santidad, en misión. El autor es un sacerdote brasileño, Dom Dadeus Grins. Dadeus Grins. Dom con M. Dom pues se les dice a los sacerdotes, ¿no? En vez de padre allá utilizan el Dom, ¿no? O el Don en Europa. Dadeus Grins, no sé si alcanzan a ver. Es muy interesante, es muy sencillo, también, vuelvo a decir, profundamente teológico, ¿no? Escribe en un lenguaje asequible a la gente y es muy completo, con una muy buena bibliografía. Creo que nos va a servir mucho. La Universidad Santo Tomás, para su... eh, para la formación en la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas hace algunos años, hoy se sigue utilizando en la licenciatura en Teología, publicó este libro que se llama El misterio salvífico de Dios Trinidad. El misterio salvífico de Dios Trinidad, del padre Luis Vicente Solano Ramírez. Luis Vicente Solano Ramírez, ya fallecido, fue profesor de la universidad. Estos libros tienen una ventaja, ¿no? Que son muy pedagógicos, porque eran dedicados a estudiantes de la universidad a distancia, entonces vienen con preguntas al inicio, con el desarrollo temático, con una evaluación, con unas conclusiones y muy sencillo. Y permite pues que todas las personas puedan acceder a este tipo de textos porque no son complicados de entender. Pero yo quisiera recomendarles de una manera especial nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica que publicó el Papa Juan Pablo II en el año tal vez 93, ¿sí? 93, que está basado en el primer catecismo oficial de la Iglesia publicado por el dominico Papa San Pío V, que puso en ejecución la contrarreforma frente a la reforma protestante. Y tiene 3 partes fundamentales, igual la del Pío V, ¿no? Lo que debemos creer, cómo debemos orar y cómo debemos vivir, ¿no? La revelación y la teología, la moral y la oración. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, del Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, ¿no? La primera parte que es la profesión de fe. ¿En quién creemos? ¿Cierto? Esta primera parte está dividida. Ojalá ustedes puedan acercarse al catecismo. Es muy interesante porque tiene muchas citas bíblicas, muchas citas de santos padres y está elaborado de una manera también pedagógica, muy fácil de comprender y hacer un estudio personal y comunitario, ¿cierto? Y qué importante saber en quién creemos, para saber también a quién le oramos
y qué debemos y cómo debemos vivir esa relación con Dios, con los demás, con la creación desde esa vida de fe. La, la primera parte está dividida en dos sesiones, ¿no? La primera sesión eh, es creo, creemos. Y ahí se aborda, pues, la realidad de Dios, ¿no? Cómo se ha ido revelando, cómo ha ido haciendo la comprensión de este misterio de Dios en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la comunidad apostólica, en la vida de la iglesia, cómo se ha elaborado este concepto. A veces ciertos hermanos separados nos dicen, es que ustedes hablan de Trinidad y Trinidad no aparece en la Biblia. Tienen toda la razón. No discuta con ellos. El término Trinidad fue inventado por un teólogo en el siglo II que se llama Tertuliano. Tertuliano para significar o para expresar la relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, inventó Trinidad, que une dos palabras latinas, Trinitas y Unitas. Trinitas, tres, unitas, uno. Tres en la unidad, tres en la comunión, tres en la plenitud de las interrelaciones. Mire qué bonito, ¿cierto? Trinidad. Término, pues, que utilizamos mucho, pero a veces no sabemos qué significa. Tres en la unidad, tres en la comunión. Y es expresión de la vida de la iglesia, porque desde la Trinidad la iglesia va a vivir esa misión. La segunda parte es la profesión de fe o el símbolo de la fe. ¿Cómo se ha ido construyendo ese símbolo de la fe? Tenemos el credo de los apóstoles y el niceno constantinopolitano. Las personas dicen el credo largo, ¿cierto? El común de las personas, ¿sí? Pero es muy interesante porque esos términos que utiliza, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no surgieron porque sí, fueron expresión de muchos estudios teológicos, de muchos concilios que fueron definiendo cada una de las verdades de nuestra fe, desde la Sagrada Escritura, desde la revelación teológica, desde la vida espiritual de la gente, desde el sensus fidei que decimos nosotros, ¿cierto? Y es importante que podamos acercarnos a esa realidad, porque una de las grandes falencias o problemas que hoy tenemos en la iglesia, pues, y en muchas comunidades eclesiales, es que no sabemos en quién creemos, ¿no? Tenemos unas ideas a veces muy erradas de Dios. Un Dios manipulable, un Dios al que le puedo comprar bienes y servicios, un Dios castigador, un Dios indiferente ante el hombre y ante el sufrimiento humano, un Dios pues que está en la capilla y que en la capilla se me ilumina, pero en el resto de mi vida familiar, social, política, pues no tiene nada que decirme, ¿no? Entonces, qué bueno podamos acercarnos para profundizar esta realidad, esas imágenes de Dios, también de Jesucristo, ¿no? Es lamentable ver cómo hoy mucha gente, incluso bautizada, que se ha alejado de la fe o que vive su fe, pero tiene ideas raras de Jesús. Es un maestro igual a Buda, igual a Mahoma, igual a tales sabios espirituales, pero el concepto y la realidad de hijo de Dios, de mi salvador personal, del salvador del mundo, como que se va diluyendo, ¿cierto? Y ante tantas realidades espirituales y espiritistas que aparecen hoy en la sociedad, pues también la presencia y la identidad del Espíritu Santo como que se va disolviendo en muchos eh, eh, otros temas y otras realidades espirituales y pseudo espirituales que nos hacen perder el camino auténtico de la fe y por lo tanto de la espiritualidad, ¿no? Que también es bueno que nosotros pues nos acerquemos, como les decía, a la experiencia de los grandes orantes en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, los grandes santos, los grandes místicos
han tenido una experiencia muy grande de la paternidad de Dios, de la obra salvadora de Jesucristo y de esa fraternidad de Cristo en nuestra vida que nos ha hecho hermanos suyos al hacernos hijos de Dios, y esa iluminación y guía del Espíritu Santo que nos hace comprender la Escritura, que nos hace comprender nuestra fe, que nos lanza a la misión y a la vida y actualiza en nuestro camino, pues, la gracia y la presencia sacramental. Algunos aspectos que vamos a profundizar dentro de este curso, pues es dentro de la revelación de la Trinidad, el símbolo de la fe, como la Iglesia ha ido construyendo este símbolo de la fe trinitaria y expresando las relaciones de comunión, de misión, de interacción y de interrelación entre las tres divinas personas. Claro, el Hijo de Dios entre nosotros, que es el que nos revela a Dios plenamente, el Padre, el Espíritu Santo, la buena nueva de la salvación que las tres personas van a darnos, la Trinidad en la unidad, como diría Tertuliano, el misterio de la unidad, la definición de la unidad, las misiones de la Trinidad, el Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador. Vamos también a abordar, si Dios lo permite, algunos aspectos de la espiritualidad trinitaria, que creo fundamentales en nuestra época para para contribuir a que cada uno de nosotros vaya caminando y creciendo en la vida espiritual desde esa revelación que Jesucristo nos ha compartido, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta o las dejamos para el final. Gracias, señor. Bueno, Si le parece al final, padre. perfecto, muy bien. Unos personajes importantísimos en la revelación o en el concepto, la construcción del concepto trinitario desde la revelación, pues como lo decía, son los santos padres, ¿no? Que nos han hablado de la economía de la salvación, cómo Dios va realizando esa salvación, ¿cierto? En la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel y también en la historia y en la vida de la iglesia. Esa es la economía de la salvación, que va unida a la teología, ¿no? Es decir, a la reflexión que los cristianos, que la misma iglesia ha hecho sobre ese misterio revelado, sobre esa experiencia de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, dos términos muy interesantes, la economía de la salvación y la teología. La teología que es teología espiritual, que es teología moral, que es teología social, que es cristología, que es mariología, por ejemplo, en el misterio de la Virgen María, ¿cierto? Y en su vida y misión, hija del Padre, madre del Hijo, templo del Espíritu Santo, recuerden ustedes, ¿no? Es muy, muy grande esa realidad de un ser imbuido por la presencia de la Trinidad y esa Trinidad que hace fecundo ese vientre y que hace fecunda esa vida, porque la Virgen María pues es fecunda en toda la vida de Jesús, está junto a él. La primera manifestación como Mesías se da gracias a ¿qué? A la intercesión de la Virgen María. El Mesías que envía el Padre se manifiesta por la intervención de la Virgen María y con el poder del Espíritu Santo Jesús transforma esa agua en ese vino, expresión de la llegada del reino de Dios. Recordemos algo muy importante a tener en cuenta, y es que la Trinidad es un misterio de fe, ¿no? Nosotros nos aproximamos a través de la revelación, a través de la reflexión teológica, a través de nuestra vida espiritual, pero el pleno conocimiento
de Dios uno y trino lo tendremos al final, cuando ya estemos cara a cara con el Señor, como decía San Pablo, ¿cierto? Cuando lo veremos tal cual es, porque seremos semejantes a Él, ¿no? En la historia humana, pues nosotros sí vemos algunas manifestaciones de esa realidad trinitaria, ¿no? Que nos hacen pensar ciertamente en esas huellas de la Trinidad en la creación, en la revelación, en la sociedad, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento. Por ejemplo, eh, nosotros miramos, ¿no? Como en la realidad eh, de la misma creación, los pueblos siempre han hablado de el sol, la luna, las estrellas, una realidad ahí trinitaria. El- en la base de la sociedad es la familia, y hablamos de padre, madre e hijo, ¿cierto? En la vida de la iglesia hay una realidad que se expresa trinitariamente, la jerarquía. La jerarquía tiene tres ministerios: el episcopado, el presbiterado o sacerdocio y el diaconado. Pero también tenemos ahí otra realidad en la vida de la iglesia, ¿cierto? Que es también tripartita, que es la jerarquía, los, los religiosos consagrados y los laicos, que participan de la misión todos de construir el reino de Dios, ¿no? El presbítero y el obispo tienen una triple misión: la de enseñar, gobernar y santificar en la vida, a los fieles en la vida de la iglesia, ¿no? En la sociedad política, nosotros hablamos de tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta hace unos años se hablaba de tres reinos, ¿cierto? Animal, vegetal y mineral. Bueno, ahora aparece por ahí otro reino, pero comúnmente hablamos de esa realidad, ¿no? Hay una expresión que me parece un poquito mistérica, pero sí que ilumina desde la Trinidad, esa realidad de la humanidad, de la vida social, de la vida familiar, de la vida política, de la misma vida de fe. También hay tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿cierto? Algo también interesante, y todas centradas en una raíz de la revelación fundante para nosotros, que es la revelación de Dios a Abraham, que lo llama, ¿no? Que se le revela y que le da una misión, que le invita a formar un gran pueblo y que le promete bendición, descendencia, tierra donde pueda vivir dignamente, ¿no? Mm, pero hay algo muy grande, un lugar muy grande de vivencia de ese misterio trinitario, que hay que reconocerlo, y es en la liturgia, ¿no? En la liturgia eucarística, la liturgia de los sacramentos, nuestra misma oración personal, ¿no? Nosotros vamos a Dios Padre en nuestra oración, le suplicamos a Dios Padre por el único intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y oramos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Tengámoslo muy presente, ¿no? Nuestra oración es trinitaria, nuestras celebraciones de fe son trinitarias, nuestro anuncio del reino de Dios es trinitario. Anunciamos el reino de Dios que instauró Jesucristo con el poder del Espíritu Santo y que sigue siendo realidad en este mundo, ¿no? El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, tienen o expresan también en sí mismo, en su identidad, una realidad trinitaria. Nosotros hablamos de que el ser humano tiene tres partes: está compuesto de cuerpo, mente y alma, ¿no? Y las tres van íntimamente unidas, y hoy, por los estudios científicos, por los estudios psicológicos, sabemos
que cuando la mente está mal, hay ansiedad, hay frustración, hay amargura, el cuerpo se enferma. Pero también nosotros hemos visto que cuando una persona no tiene una buena experiencia de fe, o cuando una persona se ha alejado de Dios, puede caer también en enfermedades mentales o corporales, ¿no? Somos una unidad sustancial, como lo decía Santo Tomás de Aquino. Hablamos del ser humano como un ser que tiene inteligencia, que tiene afectos y que tiene voluntad, ¿no? Inteligencia, afectos y voluntad, capacidad de decisión, capacidad de amar, capacidad de discernir, ¿no? Tres relaciones también que podríamos decir expresión de esa identidad de el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Los santos padres decían, el hombre es memoria, es voluntad y es entendimiento. Tres dimensiones de la persona que irradian o expresan esa unión o esa emanación de la vida de la Trinidad. ¿Cómo se ha ido construyendo el concepto de Trinidad? Para que lo tengamos claro y lo vamos a profundizar después. Ha partido necesariamente de la Sagrada Escritura, que contiene la revelación de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la plenitud que Cristo nos reveló. Pero luego los santos padres, sucesores de los apóstoles, en su diálogo con las culturas griega y romana, fueron, en su afán evangelizador, pues explicitando la fe, haciéndola comprensible con un lenguaje humano para que los hombres y las mujeres pudieran asimilar o apropiarse o saborear o integrar a su vida la revelación que Dios les estaba comunicando, ¿no? Miren que es tan interesante esa experiencia que recuerden ustedes, los libros del Antiguo Testamento se escriben en hebreo, después se traducen al griego porque ya era la lengua que hablaba el pueblo, pero en tiempo de Jesús se habla hebreo, arameo, griego, y el Nuevo Testamento se escribe básicamente en arameo y en griego, ¿cierto? Y luego la iglesia, a través de San Jerónimo, por encargo del Papa Dámaso, traducirá toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, a latín, que era el lenguaje común, no porque se les haya ocurrido, sino porque era el medio para evangelizar, para hacer asequible la revelación de Dios, no porque hayan desechado el hebreo, ni hayan desechado el arameo, ni el griego, no. Habría que hacer asequible esto. Entonces la teología nos ayuda a hacer comprensible el misterio de Dios. Está también, como habíamos mencionado, la vida espiritual, ¿no? Desde el mismo inicio de los apóstoles, luego los santos padres, los grandes fundadores de congregaciones religiosas, los grandes maestros de teología en la iglesia, pues han sido profundamente trinitarios en su espiritualidad y en su reflexión. Ya habíamos hablado de muchos campos en la sociedad, en la política, en la familia, en la iglesia y en el Estado, ¿no? Que nos permiten pues asumir esa realidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos pues que la revelación de Dios Trinidad, esto es una abrebocas que profundizaremos más tarde, ¿no? Se debe ¿a qué? A Dios mismo que se ha manifestado. Dios se ha manifestado, se ha revelado como Padre, ¿no? El pueblo de Israel llamaba a Dios Padre, ¿no? Padre en cuanto creador del mundo. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, versículo 6, ¿no? Dios es el Padre del pueblo, ¿no? Malaquías capítulo 2, versículo 10, ¿no? Pero Israel también lo considera como Padre porque le da la alianza
que le permite al pueblo de Israel convertirse en el pueblo de Dios, ¿no? Éxodo 4:22, ¿no? Es el padre de la alianza, pero también Dios será llamado el padre del rey, ¿no? El rey que no era el gobernante absolutista, sino el lugarteniente de Dios, que llevaba al pueblo a que cumpliera la alianza que Dios había hecho con el pueblo en el Sinaí. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Dios es el padre del rey y por lo tanto debería ser el padre del pueblo, y el rey era a su vez considerado como un padre protector de todo el pueblo. Pero hay algo muy bello, que Dios se manifiesta o se revela en el Antiguo Testamento, especialmente como padre de los pobres, del huérfano, de la viuda, de los que no tienen quien los proteja. Viene Dios a protegerlos con su amor misericordioso. El Salmo 68, capítulo 6, ¿no? Este designio o el designar a Dios como Padre, pues en el Antiguo Testamento va teniendo también con la historia del pueblo de Israel a lo largo, recordemos, pues de casi 20 siglos desde Abraham hasta Jesús, nuevas expresiones, ¿no? En Isaías 66, 13, se reconoce la misericordia, las entrañas de misericordia de Dios, que es un lenguaje muy en femenino, ¿cierto? ¿No? Las entrañas donde se genera la vida, es decir, el vientre. Dios ama con esas entrañas, crea con esas entrañas de entrega, de generosidad, de amor total, oblativo, ¿no? Ese Dios Padre y Madre de misericordia que luego llegará a su plenitud, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 3 versículo 14, ¿no? Es muy bello, ¿no? Nadie es padre como Dios, nadie ama como Dios, un amor total, un amor oblativo que ha hecho que su Hijo Jesús se encarne para cumpliendo la misión que el Padre le dio, salvar a la humanidad. Pero la plena revelación de ese Padre, de ese Dios Padre, de la paternidad de Dios, nos la da Jesús. Jesús nos presenta a Dios como el Abba, mi Padre. Perdón, yo puedo decir, sí, es el Padre del pueblo, de la humanidad entera, de la creación entera, pero es que Jesús nos lo presenta como su Padre. El Abba es un término arameo que pues, los exégetas y biblistas nos lo traducen como papacito, como papi, como dirían los chicos de ahora, ¿cierto? Es una comunión de vida total, afectiva, existencial, sentarse y el recibir de ese Padre el amor, una comunión total, y lo vemos en Jesús. Recuerden que Jesús, antes y después de grandes momentos apostólicos, se retira a hablar con el Padre y nos revela esa relación con el Padre. El Padre y yo somos uno, ¿no? Y enviaremos el Espíritu Santo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos muestra en sus palabras, en sus actitudes, para con todos, principalmente con los pecadores, con los pobres, con los enfermos, con los endemoniados, con los despreciados de la sociedad, esa cercanía, esa preferencia, ese amor de Dios hacia ellos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Jesús ha querido revelarnos al Padre. Jesús ha querido darnos a conocer esa relación entre el Hijo y el Padre. Y esa relación no se ha quedado ahí, porque por Jesús ha venido como un don para nosotros. Por Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo podemos decirle a Dios Padre, papá, papacito, mi papá. San Pablo dirá en la carta a los Gálatas, ¿ves? Que
nadie puede llamar a Dios Padre si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Miren, miren qué bonito. Jesús nos dice, Dios es tu Padre, pero llamar a Dios mi Padre, mi papá, implica la acción, la fuerza, la luz, la sabiduría del Espíritu Santo en mí, que me impulsa a esa relación de comunión, de vida, de entrega con Él. Los apóstoles pues, van a confesar a Jesús como el verbo de Dios que estaba desde el principio del mundo, que era Dios. Juan, pueden ustedes mirar el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Es muy bello, ¿no? El primer capítulo, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y nada se hizo sino por ella, ¿no? Bueno, ahí vamos a encontrar las primeras expresiones de nuestros credos, ¿cierto? ¿No? San Pablo en su carta a los Colosenses dirá que Jesús es la imagen de Dios invisible, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Y que es la impronta de su ser, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús es impronta del ser de Dios, resplandor de su gloria, ¿no? Esta revelación en el Nuevo Testamento pues va a llegar a su elaboración conceptual, plena y teológica como Trinidad a través de los santos padres y de los concilios, ¿no? Hablamos del concilio de Nicea que se realiza pues hacia el año 325, ¿no? Y que ya va a confesar pues la realidad de que el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia, son consubstanciales, el mismo ser, la misma identidad, las mismas propiedades o características, podríamos decir, ¿cierto? Igualmente, el Concilio de Constantinopla en el año 381, ¿no? Jesús es presentado como el Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, que se expresará totalmente en el Concilio Niceno-Constantinopolitano, de ahí que se llama el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Por estos dos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, ¿no? A propósito, en este año estamos celebrando también el segundo concilio de Constantinopla, que es en lo que hoy es Turquía. Parece que el Papa va a ir a Turquía a esa celebración con la Iglesia Ortodoxa, de ese concilio tan importante para la vida de la Iglesia. ¿Quién nos permite comprender el misterio de las relaciones entre el Padre y el Hijo y entre esas dos divinas personas y el Espíritu Santo? Pues el mismo Espíritu Santo, el Paráclito que Jesús nos prometió, que envió a los apóstoles y que envió a la iglesia y que nos hace comprender esa realidad trinitaria desde la creación, Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, los profetas, ¿no? El Evangelio de Juan, ¿no? Cuando promete el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 17, ¿no? Y cómo ese Espíritu conducirá a la iglesia y la va a llevar, pues, a la verdad plena de la relación entre Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron muy claro, ¿no? Que Dios había enviado a Jesús y que Jesús, cuando vuelve al Padre, con el Padre envía el Espíritu Santo, ¿no? Es muy, muy interesante esto, ¿no? Como el Padre me envió, les dice Jesús a los apóstoles, cuando vaya al Padre, enviaremos el Espíritu Santo que les hará comprender todo, ¿no? ¿Para qué? Para la glorificación de Dios.
Evangelio de Juan, capítulo 7, 39, es el que revela plenamente ese misterio de Dios Trinidad, el misterio de un Dios, pues, que viene a habitar en el corazón del hombre. Recuerden que Jesús nos prometió que vendría con el Padre y el Espíritu Santo y habitaría en las personas, la inhabitación trinitaria de la que hablan tantos místicos, entre esos Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Eh, Esto también nos acerca a algunos conceptos como las procesiones. En teología, desde los Santos Padres se habla de procesiones, ¿no? Jesús procede del Padre, ¿no? Procede del Padre y a su vez el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso lo creemos en nuestra tradición católica occidental, o sea, la iglesia eh, romana, pues la que somos nosotros, cristianos católicos romanos, ¿cierto? La iglesia oriental, los ortodoxos, eh, dicen que no dicen del Padre y del Hijo cuando se refiere a la procedencia del Espíritu Santo, sino del Padre por el Hijo, ¿ya? Es decir, para ellos el Espíritu Santo viene por Jesús, ¿no? Nosotros decimos que viene del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo, es la fuente de las relaciones de interacción, de misión y de identidad de cada uno de ellos y su papel en la historia de la salvación. Nosotros cuando hablamos de historia de la salvación a veces nos centramos solo en la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero recordemos que Dios envió al Hijo y que esa muerte ignominiosa que la humanidad como rechazo a Dios realiza o en la persona de Jesús, pues es el medio a través del cual Dios reconcilia a la humanidad consigo por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su entrega que consolida toda la vida y misión de Jesús. Jesús, que desde su bautismo y el inicio de su vida pública, presentado por Dios, este es mi Hijo amado, escúchenlo, recibe el Espíritu Santo e inicia su misión. Toda la misión de Jesús, del anuncio del reino, es una misión trinitaria. Está anunciando el reino de Dios. No dijo Jesús, he venido a anunciar mi reino. El reino de Dios. Se refiere al Padre, ¿cierto? ¿No? Y lo hace con la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo que va a prometer a los apóstoles para que sean los continuadores de esa obra que Dios ha iniciado. Muy bien, finalicemos por hoy y quiero, a ver, dar un espacio de alguna pregunta, algo que complementar o alguien que quiera, pues, aportarnos desde su experiencia algo sobre la Trinidad. Padre Ricardo, buenas noches, con Hernán Torres, qué alegría volverlo a ver Hola, nuevamente. buenas noches. Ya extrañaba sus enseñanzas, ya eso forma parte de mi madurez constante espiritual, entonces cuando a uno le falta algo, pues lo anhela mucho y gracias a Dios es la oportunidad nuevamente de verlo. Es una felicidad grande al respecto. Quería preguntarle dos cosas, aquí mirando, poniendo muy atentamente a todas las explicaciones de esta primera magistral clase. Tengo dos preguntas. Cuando se habla de misterio de Dios uno y trino, y digamos haciendo esa unión con esa carta encíclica de Juan Pablo II, que todos seamos uno, que yo la acabé de leer hace poco, que ahí también enmarca mucho cómo es la manifestación de la Santísima Trinidad en la vida espiritual de cada hombre, cristiana y cristiana de cada hombre. A mí me asalta una duda y es ¿por qué el misterio de Dios uno y trino es un misterio?
porque cuando uno entiende misterio es como, como un velo que definitivamente a veces no se entiende, es incomprensible, pero a la vez sí, es decir, Dios hace las veces que él le gusta hacerse como el encontradizo, pues obviamente dentro de su majestad hay cosas que no podemos acceder a ellas por conocimiento racional, únicamente de manera espiritual. Pero ¿por qué misterio como tal? Esa sería como la pregunta principal. Muy bien, Gracias. misterio. ¿Por qué? Porque si bien se nos ha ido revelando en la creación, en la historia de la salvación, en la economía de salvación y en la persona de Jesús, solo podremos llegar a la plenitud de su conocimiento en la eternidad. Él se revelará tal cual es, ¿no? Dios se revelará tal cual es cuando estemos en su presencia, cuando hayamos llegado allá. Por eso el hombre aquí se va aproximando en la comprensión de la creación, en la comprensión de la revelación, en estas pautas, digamos, o en estos signos de esa presencia, de esas relaciones de Dios trinitario en la historia, en la familia, en la iglesia. Pero el misterio significa que es algo que no está acabado, ¿cierto? Nosotros tendemos a una plenitud y esa plenitud es gracia. Dios se nos revelará no porque lo busquemos así por nuestro conocimiento científico, teológico, sino por puro amor, plenamente al final. Como se le reveló Jesús en la cruz a este centurión romano. ¿Recuerdan ustedes cuando el centurión le traspasa el costado al Señor? eh, Jesús muere en paz, una paz total, ¿no? Y ha dicho, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El centurión romano, que es pagano, no era judío, el centurión romano dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es un don de Dios. ¿De acuerdo? Usted me hace acordar cuando nosotros veíamos el curso con José Domingo, que no alcanzamos a ver a todos los profetas. Y hace, digamos, como unos 15 días o un poco más, había una lectura de las Sagradas Escrituras, palabras más, palabras menos, que hacía ese reconocimiento de esa participación, de ese diálogo entre Dios y Moisés. Y la misma escritura hacía alusión que Moisés fue el único de los profetas que verdaderamente pudo ver a Dios cara a cara y pudo hablar con él directamente. Entonces, es una revelación formidable porque es uno de los profetas, si no estoy mal, decían las escrituras, o dicen que él vivió hasta 125 años en esa profesión de fe de él y en ese encargo también, que es una manifestación del misterio de Dios como tal, ¿no? Y ahí no era, entiendo yo, no era la Trinidad, sino Dios nomás, ¿no? Dios únicamente el Padre, si no estoy mal, y si me corrige si me equivoco. Bueno, la revelación es procesual, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Y Moisés no es profeta, es patriarca. a Moisés patriarca. es patriarca, ¿no? Entonces Dios se va revelando poco a poco. El pueblo de Israel va a ir en su experiencia de fe, pues comprendiendo la diferencia, ¿cierto? Mira, en el libro de la sabiduría aparece primero como un atributo de Dios y segundo Sí. como el mismo, una personalización. Perfecto, Ujú. muchas gracias. Gracias, Padre. Por favor, Edgar Rodríguez, buenas noches. Padre, muy buenas noches. Me uno al, al reconocimiento que hace el compañero Hernán con su presencia en esta introducción sobre el curso y que cada día vamos creciendo en el proceso, vamos creciendo más. Padre, tengo una pregunta, es la siguiente. A mí siempre me han dicho, porque hay dos credos. Ujú. Y la Iglesia de Oriente, la ortodoxa, ellos siempre
en el momento del credo hacen el credo Constantinopla, también lo llamado apóstoles. Creo que es así. No, Y el apóstol, los apóstoles el pequeño, ¿cierto? El el liceo pequeño, constantinopolitano es el más extenso. Ajá. ok, padre. Padre, ¿por qué nosotros, los de Occidente, la Iglesia romana, hizo digamos, lo llamémoslo así, lo corto el credo? Porque yo en algunas ocasiones, en algunas parroquias también lo proclaman, el Constantinopla, Constantinoplano. Él también lo dice. En una ocasión tuve también en la iglesia, en una Eucaristía en la iglesia anglicana, también lo proclaman en algunas ocasiones. A raíz de esto, mi pregunta es, ¿qué llevó para que la iglesia romana de Occidente lo llamara o lo colocara pequeño, el credo de los apóstoles, y por qué no se continuó en el credo de Oriente? Esa es mi pregunta, padre. Muchas gracias. No, los dos son, el credo es síntesis de la fe, ¿cierto? Expresión de la fe. Y los dos tienen plena validez en la Iglesia Católica. En algunos lugares, en algunas diócesis, el obispo o los obispos prefieren que se proclame el credo niceno-constantinopolitano. Es una construcción, pues, de varios concilios que tiene, pues, como síntesis muchas categorías teológicas y también filosóficas para hacer comprensible el misterio de la fe, ¿cierto? ¿No? El engendrado, no creado, ¿de acuerdo? ¿No? Son términos que uno los ve muy fáciles, pero que fueron objeto de muchísima discusión cuando en los concilios, porque también había movimientos heréticos que decían frente a Cristo, que Jesús no era un hombre, sino simplemente algo así como un espíritu, un fantasma, que Jesús no había sufrido en la cruz, que Jesús había estado, como era un espíritu, no podía sufrir, ¿cierto? Frente a la encarnación, también dudaban de la encarnación. Entonces, miren, toda la discusión y la construcción de estos fundamentos de la fe, de los dogmas fundamentales, pues fue todo un proceso muy largo. Los anglicanos y los ortodoxos pues utilizan ciertamente o proclaman el credo niceno-constantinopolitano en sus celebraciones, pero también los anglicanos en muchas el credo apostólico. No hay ninguna diferencia. El credo apostólico es más sintético, ¿cierto? El otro es un poquito más largo, pero porque tiene unas categorías que explicitan más esas identidades de las tres divinas personas, ¿no? Y la comprensión en la vida de la iglesia. Pues no, nosotros centrémonos siempre y defendamos estos dos credos, que son la síntesis de nuestra fe y que a la vez también son una oración muy importante, ¿cierto? Que elevamos al Señor como expresión de nuestra adhesión a Él. Muy bien. Padre, Sí. antes, ¿será que la iglesia a partir de lo recoge, hablemoslos en el Antiguo Testamento, esa experiencia también de la fe hebraica se puede decir que es también credo sobre el Éxodo, donde dice mi padre era un errante, o sea, va como en esa experiencia que va expresando el pueblo, también se puede decir que la iglesia se inspira en esta categoría? Claro que sí. Lo que tú mencionas que aparece en Deuteronomio 6, tal vez,
el primer credo, mi Padre nuestro, mi Padre un errante, y Dios lo sacó y nos reunió en esta tierra, es el primer credo, que es muy bonito, ¿cierto? Mostrando cómo Dios reúne al pueblo, Dios lo congrega y lo hace pueblo de alianza y le hace experimentar su salvación. Claro, es muy interesante este proceso de definición de credos, no solo es en la iglesia católica y cristiana, ¿no? También los musulmanes tienen su propio credo, ¿no? Dios es, Alá es uno y Mahoma es su profeta. Listo, ya, ¿no? Y hay que obedecer lo que dice Dios a través de Mahoma, ya. Los judíos, pues, han ido a lo largo de su experiencia de 2000 años, pues han ido construyendo otros credos también, síntesis de lo que creen, ¿cierto? El Dios único, el Dios que actúa en la historia, el Dios que acompaña al pueblo, el Dios que lo libera. Bueno, muchas gracias. Ana María, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Tengo, ¿Cómo pues, estás? ahora que hizo algún comentario la primera persona que habló acerca de que si a pesar, o a pesar no, cada persona de la Trinidad tiene su misión y entiendo yo que eh, No te escuchábamos, Ana María. Se nos fue el sonido. es decir, que siempre están unidos, es decir, nunca cada uno cumpliendo la misión. No sé si es algo así. Claro. ¿Aló? ¿Me Sí, sí, escucha? te escuchamos. Sí, es la unidad, ¿cierto? La Trinidad, tres personas distintas, cada una tiene su identidad, cada una tiene su misión, pero la misión de cada uno se realiza en comunión con el otro, ¿cierto? El Padre crea por el Hijo y por el amor del Espíritu Santo, ¿no? Sí, la salvación de que Dios da en Jesús, pues es Dios que envía a su Hijo para salvar al hombre, para salvar a la humanidad, pero Jesús cumple esa misión con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Es una relación siempre tripartita, ¿no? Las relaciones de amor, de interacción de la Trinidad, pero cada uno con su propia identidad, ¿no? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No hablamos de tres dioses, hablamos de una comunidad de vida y misión que es un misterio, que lo comprenderemos después, ¿cierto? No sé si quedó, si pude clarificar tu inquietud. Se nos perdió el sonido. Bueno, tenemos aquí a Romeo Alejandro y luego a Ana Cristina. Muy buenas noches, padre. Dios me lo bendiga y saludos a todos desde aquí de Guatemala. Ah, bienvenido, Romeo. Qué alegría. Compadre. Sí, solo una pregunta que he tenido desde hace mucho tiempo y es, ¿cómo se va a representar la Santísima Trinidad en la parucía? Porque como en las Sagradas Escrituras se dice de que es Jesús el que viene pues entre las Ah, nubes y todo, ¿verdad? ¿Cómo se va a sí. representar el Padre y el Espíritu Santo con él en ese momento, padre? Únicamente sería esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, tendríamos que esperar el final del mundo, no mentira, pero sí tengamos en cuenta que mira, que Jesús viene a llevarnos hacia dónde, al Padre, ¿no? Y lo hará en el amor del Espíritu Santo y la iglesia, pues sube, la iglesia es obra del Espíritu Santo y subirá al Padre por ese espíritu que la ha guiado, que le ha permitido configurarse, identificarse como discípula de Cristo y sube pues al Padre Celestial, al reino eterno, ¿no? Y siempre nosotros estaremos en esa dimensión, que la podemos vivir aquí espiritualmente, por lo menos en una mínima expresión. Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad decía, he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios vive en mí. Qué bonito, ¿no? Porque ella se sentía hija de Dios,
discípula de Cristo, sentía que el Espíritu Santo le inspiraba toda su entrega, su sacrificio, su capacidad de perdón, de asumir las renuncias y la entrega que se le iba exigiendo en su vida religiosa, ¿no? Y las cruces, pues, que también ella tenía. Algo similar le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, muy bien, Ana Cristina. Buenas noches, muchas gracias, padre. Bueno, mi pregunta hoy está relacionada con la representación gráfica de la Santísima Trinidad. Yo hago parte del Ministerio de Catequesis de mi parroquia y desde que empecé, pues alguna orientadora en algún momento nos dijo que no podemos representarlo con un triángulo. A veces he buscado en internet y en todas partes y muchas veces lo hacen con el triángulo, pero él dice que no, porque los libros de las directrices de la iglesia es que no se haga, pero nunca he encontrado el fundamento. ¿Usted qué podría decirme al respecto? Si es así, ¿dónde puedo encontrar ese sustento? Bueno, tú en YouTube puedes encontrar, en YouTube y en Google puedes encontrar muchas representaciones de la Trinidad. El triángulo es una de ellas, sí, es evidente. Es una representación interesante. Yo creo que nosotros podemos ir a los iconos, ¿no? La representación iconográfica es muy bella. A mí, por ejemplo, me gusta mucho mi experiencia trinitaria, cuando asumí este curso, pues lo hice con mucha alegría porque mi experiencia espiritual es muy trinitaria, ha sido siempre muy trinitaria y tengo una gran pasión por la representación de la Trinidad. Pero a mí, por ejemplo, la Trinidad de Rubliou me parece bellísima, la mayor expresión. El Padre siempre joven, porque es eterno, ¿no? Entonces, cuando yo veo esas Trinidades con un Padre calvo, viejo, barbucho y ya medio decrépito, pues uno dice, ese no es el Dios eterno, ¿no? El Dios eternamente joven, ¿no? Eternamente amante, amado, amador, ¿no? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero hay unas representaciones muy bonitas que tú puedes encontrar ahí de la Trinidad. No hay ninguna razón teológica para que el triángulo sea. A veces, tal vez ella lo puede decir porque los masones utilizan también una trinidad, ¿cierto? Para representar sus Sí, es sacrificios. por eso. Creo que estaba relacionado con eso, pero ellos, Claro. además del triángulo, tienen un ojo. Entonces Sí, no claro, veía la... claro, claro, pero no hay ninguna prohibición. Pero sí te digo que podemos buscar para los niños y los jóvenes, yo les sugiero en su catequesis representación de las tres divinas personas, pues jóvenes, las tres, ¿cierto? ¿Sí? Porque pues claro, un niñito que le presenta una Trinidad con un Padre Celestial ya viejo y este se va a morir, ¿no? Qué eterno es, ¿no? También la iconografía, mira, hay las representaciones, aparte de Rubliou, el, la iconografía bizantina y los griegos actuales también tienen un trabajo muy bello. El camino neocatecumenal tiene unas representaciones muy bonitas de la Santísima Trinidad que expresan esas relaciones de entrega. Miren, esta simbología. Les dejo como tarea que busquen en YouTube o también en Google la explicación de la Trinidad de Rubliou, del icono de la Trinidad de Rubliou y van a ver ese contenido teológico tan bello, el Padre que mira al Hijo y al Espíritu Santo y los tres en esa realidad que no pisan el suelo porque son seres celestes que están en torno a la mesa, ¿no? En igualdad y que sus miradas son de amor mutuo entre las tres divinas personas. Es una representación muy bella de ese misterio trinitario. A propósito, la iconografía, los iconos son, digamos, teología pintada, ¿cierto? Teología llevada al óleo, ¿no? Porque cada color representa algo. El dorado representa, por ejemplo, a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno,
el espíritu está representado con otro color. Mírenlo, por favor, en esa tareita que nos va a ayudar también para ir comprendiendo ese misterio de Dios Trinitario. Un apunte final. Hay un pueblo que se llama Agua Clara, en el norte de Santander, a media hora de Cúcuta, frontera con Venezuela. Y ahí estaban hace muchos años unas hermanas dominicas, colombianas, dominicas de Nuestra Señora de Nazaret. Ellas muy piadosas, y las fue a visitar el obispo de Cúcuta, que era muy amigo de ellas. Y ellas habían conseguido con un maestro, pues con un artista, que les hiciera una Santísima Trinidad. Y ese pobre hombre pues tenía muy buena voluntad, pero tenía muy mala mano para dibujar y para esculturas, e hizo una cosa muy fea, ¿no? Entonces llegó el obispo, oró ante el Santísimo, oró ante la Trinidad, y después lo primero que les dijo a las hermanas fue: hermanitas, por favor cambien esa Santísima Trinidad, porque uno rezando ante ella pierde la fe, ¿no? La iconografía en esas representaciones teológicas o de imágenes tienen que ir a la par con ese misterio de amor que queremos manifestar, ¿cierto? Imagínense un Padre Celestial, es que misericordioso y mal encarado, ¿no? O un hijo mirando para otro lado, o medio visco, o un Espíritu Santo que no parece paloma sino chulo, pues no tiene sentido, ¿no? En eso les recomiendo a ustedes tener mucho cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y con la ayuda de Dios nos Padre, encontramos. disculpe, ¿me recuerda Sí. el nombre del autor del libro? Del libro es Dadeus Grins. Dadeus Grins, de editorial Paulinas, ¿no? Ok, Padre, muchísimas gracias. Dadeus Grins. Creo en la Santísima Trinidad, ¿no? Libro que salió para el jubileo del año 2000, ¿de acuerdo? Bueno, con mucho gusto. Una feliz noche para todos. ¿Me puede repetir el nombre del libro? Qué pena. El libro es Creo en la Santísima Trinidad. Creo en la Santísima Trinidad. Ajá. Listo. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Muchas Padre gracias, Ricardo. Padre. Para todos. Padre Ricardo, Dios le pague. Gracias, Dios le Padre. pague. Ya sé dónde Gracias, nos Padre. encontramos. En la Muchas Eucaristía, gracias. en la Eucaristía donde la Virgen María y en la Escuela de Teología. Dios les pague, feliz y santa noche. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Igual. Feliz Dios les pague. Gracias, Chao. Padre. Gracias, Hasta profesor. mañana. Gracias, Chao, José chao, Domingo. Gracias a todos.